y el Señor cerró la puerta. ¿Cómo les llega ese mensaje? Leyendo un poquitico Génesis, siente uno algo como de temor, porque nos podemos imaginar que la puerta la había podido cerrar en esa arca Noé, ¿verdad? Porque construyó el arca fácilmente, él sabe cómo hizo la puerta y la podía cerrar, pero el Señor no le concedió eso a él, porque está escrito que Él es el único que cierra y abre. Y si el Señor cerró la puerta, es porque dijo, no más, hasta aquí llegaron. Y fue un tiempo en el cual se esperó bastante, porque la paciencia del Señor para con nosotros es grande. Entonces vamos a Apocalipsis 3, 7, 8. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Hoy el mensaje tiene como nombre, y el Señor, por favor díganle a su hermano y a su hermana, y el Señor cerró la puerta. Díganse, por favor. Y el Señor cerró la puerta. Muchos estamos convencidos que a mí no me van a cerrar. No, a mí que me van a cerrar si yo me estoy portando muy bien. Y hoy el Señor nos está llevando a que reflexionemos, porque como en los tiempos de Noé, va a pasar igual en esta época. Y ya está sucediendo muchas cosas y nosotros no nos estamos moviendo, no nos estamos movilizando, porque pensamos, como en la época de Noé, que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3, 7, 8, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede ¿qué? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y dice amén. Bendito sea el Señor, que todavía nosotros tenemos ese temor de no negar ese nombre tan poderoso que es nombre sobre todo nombre, y su nombre es Jesús de Nazaret. La palabra es bien clara, dice que Él es el que abre y ninguno, y es el que cierra y ninguno puede abrir. Ninguno puede abrir. Por eso, allá en Génesis, vámonos hacia el libro de Génesis. Siempre voy a aprovechar este púlpito, porque en este mismo púlpito he cometido errores, y en este mismo púlpito el Señor me da la oportunidad de mirarlos a los ojos a ustedes y decirles: me he equivocado. Por allá les decía a la gente que, porque como leí aquí en Apocalipsis, ¿qué le digo? En Génesis, vamos al capítulo de Génesis 6, 3, dice así: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y entonces uno repite lo que oye de otro por ahí, y yo decía que el arca duró construyéndose 120 años, porque ahí dice eso, pero ahí no dice eso. Pero uno oye a otros predicadores, y qué hermoso que el Señor, por medio de esto, nos trae ese mensaje para decirnos que siempre hay que escudriñar las Escrituras, que siempre el Señor nos va a estar enseñando, porque siempre seguimos escuchando doctrinas de hombres. La palabra de Dios siempre nos va a dar las respuestas a todas las preguntas que tengamos. Ella misma nos va a dar las respuestas. Y yo repetía y no miraba y decía que
120 años. Pero miremos qué dice la Escritura, el 5:32 arriba. Dice, vámonos a Génesis 5:32. Y siendo Noé de ¿cuántos años? 500 años engendró a Sem y a Cam y a Jafet. Quiere decir que cuando el Señor los llama a construir el arca de Noé, estos estaban chiquiticos, estaban recién nacidos los hijos de Noé. Pero más adelante la palabra me enseña en Génesis 7:11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y claramente nos enseña la palabra que fueron ¿cuántos años? 100. Cuando entró al arca tenía 500, dice, cuando nacieron los hijos. Y cuando ya vino el diluvio, ya Noé tenía 600 años. El Señor tuvo paciencia, mucha paciencia con la gente. 100 años es mucho tiempo esperar. Quién sabe cuántas personas no predicaron a todas estas personas, a todo el mundo que murió ahogada, a todas esas personas. Aprovecho entonces para decirles que me perdonen porque yo a muchas personas les había enseñado mal diciendo que el arca había durado 120 años y la palabra dice 120, dice que son 100. Así que perdónenme por favor, gracias. Y la palabra nos sigue enseñando y nos va a seguir enseñando y nos va a seguir corrigiendo hasta que venga el Señor Jesús. Entonces, la gente seguía, como dice la palabra de Dios, decía el Señor Jesús, ahorita que lo vamos a ver en la Escritura, la gente seguía construyendo, cada vez la gente decía, wow, qué edificio tan hermoso, wow, qué puente tan hermoso. La gente seguía haciendo fiestas, casándose, pero nadie quería buscar la santidad, nadie quería apartarse para el Señor, nadie quería huir del pecado, porque el Señor dijo que iba a venir y no venía. Imagínense 15 años, 20 años viendo a Noé construyendo un arca y él diciéndoles de pronto que se arrepientan, que eso era un pacto. Era el pacto noénico. Tenía que entrar al arca. El que entraba al arca significaba que quería obedecerle al Señor, que se arrepentía, que dejaba su pasado, que dejaba su pecado. Y nadie quiso entrar. La palabra dice en 1 Timoteo 3:16, no lo busquen, dice que indiscutible es el misterio de la piedad, o sea, no tiene discusión. Dios se hizo carne, el Señor Jesucristo se hizo carne. ¿Para qué? Para hacer otro pacto con la humanidad. Que todo el que crea en Él, que crea que el Padre Eterno se hizo carne, será salvo. Si no, de lo contrario, va a ser de una forma espiritual cuando venga el Señor Jesús, su segunda venida. No hay 2, no hay 3, 4, segunda venida hay no más. Cuando Él venga, a muchos se les va a cerrar la oportunidad de ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no creyeron a ese pacto en el cual el Señor hizo su pacto con su sangre para redimirnos a nosotros de todo pecado. Y el que no se arrepiente sencillamente está pisoteando esa sangre, sencillamente va a hacer que también la puerta sea cerrada para él.
Me imagino que, como hoy día, a la mayoría de las personas que predicamos la verdad, o sea, predicamos al Señor Jesús, Él es la verdad y la vida, dice la palabra, nos miran como bichos raros, nos miran como locos. A la mayoría, yo a veces he estado en reunión de grupos y cuando habla y uno empieza a hablar de la palabra de Dios, lo miran a uno como pobrecito, pobrecito, es como loquito, pobrecito, él creer en esas bobadas, en esas fábulas, pobrecito. Pero la palabra de Dios dice que por causa de su nombre nos van a tildar de locos, nos van a llamar locos. De hecho, vamos a Corintios 1:18, Primera de Corintios 1:18, dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 1:18, sí. Dice, porque la palabra de la cruz es que, ¿para quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que poder de Dios. Poder de Dios. La misma palabra dice que para muchos esta palabra es locura. Esos aleluyas están locos. La palabra lo dice que esta palabra es locura, pero inmediatamente me lleva y me informa que es locura ¿para qué? ¿Para quiénes? Para los que se van a perder. Para los que se van a perder. Así que mi hermana y mi hermano nos van a tildar de locos, nos van a hacer ver como tontos, pero la palabra de Dios es bien clara. Vea lo que dice el Señor Jesús en Lucas 17. Vamos a Lucas 17:26. Mire lo que dice el Señor Jesús. Los discípulos le preguntaban cómo van a ser los tiempos finales. Y el Señor Jesús les contesta, como fue en los días de ¿quién? De Noé. Así también será en los días de ¿quién? ¿Qué hacían? Comían, bebíamos, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué? Los destruyó a todos. A todos. Solo se salvaron 8 personas. 8 personas. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. En lo mismo pasó en los días de Lot. ¿Qué pasó en la época de Lot? La gente rumbeaba, bebía, se casaban, vendían, plantaban, edificaban, planeaban, ahorraban dinero, guardaban dinero. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a algunos. ¿Cuántos? Todos. ¿Dice a cuántos? Todos. Todos. Y acá varios, mis hermanos predicadores, hacemos énfasis y decimos, se salvaron, porque así está en la escritura, se salvaron solo 3 en esta ocasión. 3. La misma escritura me enseña que difícilmente nos vamos a salvar nosotros. Difícilmente, no está diciendo que es fácil, porque a veces creemos que es fácil. No, ya sé que Jesús es Dios, Jesús es el Padre y ya. No. Vamos al libro de Lucas 16, 19, 31 y nos vamos a ubicar un poquitico. Vamos a ubicarnos un poquitico en el libro de Lucas 16.
Vamos a leer un poco, porque a veces esos que dicen que la palabra de Dios es locura, que son para locos, ellos también dicen que el cielo no existe y que el infierno no existe. Y se inventan algunas premisas como el cielo está en uno mismo, el infierno está en uno mismo, el cielo está aquí en la tierra y el infierno también, es lo que uno haga de su vida. Pero el Señor sí nos enseña que hay un infierno y hay un cielo. Yo quiero que nos transportemos un poquitico allá para que podamos entender un poco el por qué el Señor cierra la puerta y por qué me está advirtiendo a mí que Él va a cerrar la puerta. Porque una vez que el Señor cierre, no hay nada que valga. Recordemos que Saúl también dice que él logró, por medio de sus lágrimas, querer recuperar la progenitura y una cantidad de cosas que el Señor, que pecó contra el Señor y no lo logró, se perdió. Y lloró y pataleó y el Señor dijo, no. Yo pienso, mis hermanos, que desde que empezó este año, esta prédica que empezó y esta segunda prédica que arranca el año, el Señor nos está haciendo una advertencia, porque no nos pusimos de acuerdo ni el pastor Germán ni el pastor Luis, porque yo pensé que yo predicaba el domingo, que estaba distraído, y vine preparado con esta palabra, y cuando me di cuenta el pastor era que iba a predicar el pastor Luis, y cuando veo que el pastor Germán estaba predicando, estaba leyendo una cantidad de citas que vienen hoy. Es el mismo espíritu diciéndonos que hay que comenzar el año arrepintiéndonos, que hay que empezar a cambiar, que hay que empezar a tomar el camino recto, el camino correcto, que es ir en pos del Señor Jesús. Porque los demás caminos que parecen rectos, dice la palabra del Señor Jesús, que son caminos de muerte. Y nosotros no pensamos que eso no es muerte. ¿Por qué pensamos en la muerte física? No pensamos en la segunda muerte, que es ir al infierno. Vea lo que dice las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso lo vemos cada rato, vemos mucha gente que hace unas fiestas grandísimas y eso, comida, tarago por litros, prostitutas, homosexuales, todas esas fiestas gigantes. Todavía hay gente que todavía siguen eso, porque el Señor Jesús nos advirtió, siguen en casamientos, siguen en fiestas y piensan que el Señor no va a venir. Y el Señor allá en Mateo nos va a mostrar algunas cositas que nosotros debemos seguir pensando. Ya le hemos dicho muchas veces, y como el Señor dice, repítales y repítales cuando vayan por el camino, cuando se van a acostar, cuando se levanten, a todo momento hay que repetir, porque a nosotros se nos olvida. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de ¿qué? O sea, era un hombre que estaba enfermo, tenía muchas necesidades y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían ¿qué? Una situación bien difícil para este señor, ¿verdad? Muy difícil. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de ¿dónde? De Abraham. Eso significa al cielo. Seno de Abraham significa paraíso, el cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿qué es el Hades? ¿El qué? El infierno. O sea que sí existe el infierno. Sí. Claro, el Señor me está diciendo que sí.
Ahí lo dejo escrito. Allá en 2 de Timoteo 3:16, no lo busquen, dice que el Señor Jesús fue el que inspiró esta escritura. Él fue el que la inspiró. Y si Él la inspiró, dejó escrito que hay un infierno. Ahí está bien. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, en tormentos. Varios tormentos, ¿verdad? Es plural. ¿Dónde voy? Y vio de lejos ¿a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno. La palabra de Dios nos enseña que Él, el Señor Jesús, es el Padre de Jacob, de Abraham y de Isaac, para enseñarnos que Él es un Dios de vivos. De vivos. Y entonces, aquí nos estamos dando la palabra de Dios, que Abraham murió hace rato, pero que está, ¿en dónde? En el cielo. Y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mi hermano, ¿usted cree eso? Claro que sí. ¿Usted cree eso, mi hermana y mi hermano? Sí, la palabra. Pero como que muy poquiticos no están convencidos de lo que están leyendo. ¿Ustedes creen esto que están leyendo? Amén. Te cuento que es una advertencia bien grande. Porque a la gente en las épocas de Lot, a las personas en la época de Noé, el Señor no va más, cerró todas las posibilidades. Y mire lo que le pasó a toda esa gente que murió en esa época. ¿A dónde? ¿Estarán en la misma condición de esta persona? ¿Ustedes qué creen? Sí. Yo creo que sí. Porque ahí el Señor me está mostrando de una persona que no fue misericordioso, no amó al más necesitado, no ayudó al necesitado, al menesteroso. Y hace como el año pasado, cuando el Señor puso en mi labio una prédica que decía que me vino un comentario que tengo que, gracias a Dios que me acordé que tengo que aclarar un punto que en esa prédica yo dije mal, y una persona se me acercó y me corrigió, me dijo que yo había tergiversado un poco la palabra cuando me refería a eso. Ahorita corregimos eso, que se trata sobre esta persona del necio que mandó a construir una cantidad de bodegas para guardar su fortuna. Ahorita vamos a ese punto. Entonces el Señor nos insta, nos está mostrando de que sí hay un momento en el cual que todas estas personas que murieron fueron a este lugar, porque en esa prédica que les decía a ustedes, uno de los motivos por los cuales el Señor destruyó Sodoma y Gomorra fue porque no fueron misericordiosos. Sodoma y Gomorra fue destruido porque no hubo misericordia, porque no fueron bondadosos, porque no ampararon al necesitado, aún teniendo abundancia de pan y abundancia de tiempo de sobra tenían tiempo para ayudar a los demás y lo utilizaron mal el tiempo. Por eso incurrieron en homosexualismo y todo esto, y el Señor los destruyó. Así, este Señor hacía banquetes con esplendidez, lo pasaba de fiesta en fiesta, aún viendo que ese mendigo estaba esperando que por lo menos él botara lo que le sobrara de la mesa para él comer. Pero, ojo, porque vamos también a un punto bien claro, porque estamos a veces categorizando los pecados. Estamos categorizando los pecados y estamos a veces
pensando que el pecado más fuerte es el adulterio. Y otro fuerte es el asesinato. Y otro más fuerte es el violador. No, mi hermano, no podemos categorizar así los pecados. Sí, la palabra de Dios es clara: el adúltero no entrará al reino de los cielos. En cambio, el homosexual tampoco. Ni el mentiroso. Vea el mentiroso. Ahorita vamos a mirar una cantidad de pecadillos, porque así pensamos que son pecadillos, pero no. El chismoso es igual que el adúltero, porque para el Señor el pecado es el pecado. Y entonces a veces categorizamos el pecado y a veces yo pienso que yo soy muy bueno porque yo no adultero. Yo amo mucho a mi esposa. Yo amo mucho a mi esposo. Yo no miento. Pero la palabra de Dios dice que aún los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Ahora vamos a mirar por ahí. Entonces, la invitación es grande desde que empezó este año, que busquemos del Señor Jesús, que busquemos el camino recto. Él es el camino, la verdad y la vida. Seguimos. Entonces, 25. Pero Abraham le dijo, pero antes de seguir ahí el 25 nos damos cuenta que él estaba pasando situaciones difíciles, que aún con una gotica de agua que le pusieran en los labios, para él le bastaba. No estaba pidiendo una botella de agua, con una sola gotica, por el sufrimiento que estaba padeciendo allá. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, digan todos atormentado. Está siendo atormentado. ¿Por qué? Porque el Señor le cerró la puerta. Y el Señor le cerró porque le dio la oportunidad. Tenga, yo le voy a dar esto a usted. ¿Qué hace usted con esas bendiciones que el Señor le da? ¿Te comportas como este señor rico? ¿Te comportas como este señor rico? ¿Piensas con todas las bendiciones que el Señor te da en ayudar a otros? Él no fue al infierno por adúltero, por asesino. ¿Por qué fue al infierno? Porque no fue misericordioso, porque no fue bondadoso, porque no repartió de los bienes que el Señor le había dado en vida. Seguimos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar hasta acá. No pueden ni los que están arriba ir para abajo, y los que están abajo en el infierno no pueden ir para el cielo. Así que si alguna hermana, algún hermano me acompaña aquí o todavía tiene dudas, el purgatorio no existe. No existe. La Sagrada Escritura no me da margen ninguno de pensar siquiera que hay un purgatorio. ¿Qué es purgatorio? Algo que se inventaron, un dogma de una religión que se inventó, y dijeron que pagando misas, la palabra misa no está en la Escritura, no existe. Pagando indulgencias, pagando misas, le sacan la plata a la gente, 20,000, 50,000 pesos, para decir el nombre del muerto, para que lo cambien de patio y lo pongan en un patio intermedio, y eso no existe. No existe, mi hermana, no existe, mi hermano.
Quítese ese rayón de su cabeza, esa mentira que Satanás le metió en su cabeza. Dice claramente, es más, el Señor me deja tan clarito que escribe cima con S. ¿Sí se dan cuenta que está escrito cima con S? Porque es que esa cima va desde el abismo, más abajo del mar, más por allá, hasta arriba. Y la cima con C es la que está en nivel de la tierra hacia la montaña. Y ahí el Señor me está dando claridad que esa cima con S es una distancia, pero es la distancia que hay desde el infierno hasta el cielo. No me da espacio de ningún purgatorio ni limbo. La palabra limbo la pueden encontrar en los vallenatos, pero en la Sagrada Escritura no. En las Sagradas Escrituras existe el Hades y el cielo, ¿cierto? Ahí lo dice la Escritura. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. O sea, Abraham le dijo: vea, allá tienen la Escritura. En el libro de Juan, primer capítulo, dice que el verbo, o sea, la palabra, se hizo, o sea, que el mismo Dios se hizo carne, es esta palabra, es la palabra del Señor Jesús. Se hizo real. Y aquí está. Y cuando Abraham dice: allá tienen a Moisés, aquí está. Moisés son los 5 primeros libros de este libro. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo escribió Moisés. Por eso Abraham le dijo: allá tienen a Moisés. Vean. Y los profetas, aquí están. Jeremías, Isaías, todos están acá. Pero no leemos la Escritura. No, pastor, es que yo no entiendo. Es un libro muy difícil de entender. Muy difícil. Es más, la gente dice que si uno lee mucho la Biblia se vuelve loco. Y con ese cuento nos lo comemos enterito. Y tenemos la excusa perfecta para no arrepentirnos, para seguir en ese pecado en el que andamos todavía. Hablaba el pastor Luis Alberto la semana pasada. Tantos años llevamos acá y seguimos en lo mismo. No avanzamos. Porque creemos en todas esas cosas. Nosotros creemos nuestras propias mentiras. Justificamos nuestro propio pecado. 29. Les digo entonces: Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Quién fue el que se levantó de los muertos? El Señor Jesucristo. Él sigue vivo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Dice en Apocalipsis: yo, el que estuve muerto y vivo. Y Él estuvo, murió por usted y por mí, y se levanta. Y ahí Abraham le está diciendo: así ya se levantó el Señor Jesús, y ustedes todavía, nosotros todavía no queremos cambiar. No queremos cambiar, porque queremos todo inmediato, todo inmediato. El Señor tuvo mucha paciencia. 100 años fue mucha paciencia. Con la misma paciencia que está teniendo con nosotros hoy día. Y esa paciencia, se han levantado muchos a decir: se no vuelve, eso es pura mentira. Ya murió mi abuelito de 80 años, yo le oía decir a mi abuelito que Jesús iba a venir. Y no ha venido.
¿Se acuerda de la abuelita de fulanito tal? Vivió 120 años y ella tiene una Biblia y tiene rayado que el Señor viene pronto y no ha venido. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos nosotros a creer toda esa falacia, toda esa mentira que nos enseñan de que el Señor Jesús no es real. Nos vamos enfriando, nos vamos yendo en pos de doctrinas de hombres y nos van a engañar, nos van a engañar, nos van a engañar, nos van a engañar. Porque si tú no reconoces que el Señor Jesús es Dios y es el Todopoderoso, no vamos a ser salvos. Si tú sigues empecinado o empecinada todavía, llevándonos la idea a nosotros, los predicadores aquí como locos, porque aquí gente se ha sentado, aquí gente que todavía viene aquí, hablaba el pastor Luis, como un club, vamos al club, dan tintico, a veces Panchita trae una arepuela más chévere, el otro trae perro caliente, el otro, vámonos para allá, que ahora la pasamos rico en el club. Pero no creemos que las cosas van a pasar. Y seguimos pensando que Jesucristo es la segunda persona de un señor barbado llamado el Padre. Pero la Sagrada Escritura me enseña que no, que Jesús es el Padre, es otra cosa. Y si seguimos nosotros insistiendo en eso, seguimos llevando la contraria, mi hermana y mi hermano, su merced va para ese lugar donde estaba ese rico. Va para ese lugar y de ahí nadie lo va a sacar. Nadie. Así que pensemos bien lo que estamos haciendo. Pensemos bien en qué lugar nos tiene el Señor. ¿Por qué el Señor me sigue trayendo a este lugar? ¿Por qué el Señor me sigue sentando aquí a escucharlo? ¿Y por qué sigo en lo mismo y no quiero cambiar? Pretender hacerle creer a la hermana o a los hermanos que son cristianos, pero no nos estamos comportando como cristianos. Hubo tiempo para arrepentirse, hubo tiempo en esa época, hubo tiempo como el tiempo que estamos teniendo ahora para hacerlo. Mi hermana, la palabra de Dios dice que cuando venga el Señor Jesucristo todo ojo le va a ver y que se van a levantar primero los que murieron creyendo en el Señor Jesús como el Padre eterno, obedeciéndolo, apartándose para Él. Porque acuérdense, vuelvo y se lo repito, en las Sagradas Escrituras, en Hebreo 9:27 dice que está escrito que para que muera ¿cuántas veces? Una sola vez. Y ahí mismo viene el juicio. No hay chance, mi hermana, para usted ni para mí vi una película muy triste de la vida real que me pone a pensar siempre en estas cosas. Un muchacho que consumía drogas en Italia. Le vendieron un pedacito así de droga, no me acuerdo el nombre de la droga, pero la cortó en varios pedacitos y se la echó al bolsillo. Y estaba sentado con un amigo en la calle, pasó la policía, lo requisaron y se lo llevaron preso. ¿Usted cree que ese muchacho, sí, está consumiendo drogas? Es un pecado pequeño. Disculpe. Es un pecado pequeño. Yo no soy asesino. Asesino, el garabito. Yo he matado más de 300 niños. Yo mato a ese desgraciado. Así hablan los cristianos. Yo no soportaría, yo lo mataría. La palabra dice que hay que perdonar. Es un ejercicio duro. Ser cristiano no es fácil. ¿Qué le va a creer que ese se convirtió al Señor Jesús?
Nosotros no podemos emitir todos esos juicios. Ese juicio es del Señor. Solo el Señor puede juzgarlo. Y este muchacho, asesino garavito, no soy adúltero, no soy fornicario, solo meto marihuana. Eso no le hace daño a nadie. Mentira. Es pecado. Es pecado. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ese templo hay que cuidarlo. Y este muchacho nunca llegó a pasar por su mente que él tenía la dosis de él personal, para pasarla chévere un ratico, yo no le hago mal a nadie, yo soy buen hijo. Y lo cogieron, se lo llevaron, lo detuvieron, y dentro de la entrevista, el interrogatorio, le dieron una paliza, pero una paliza a ese muchacho, que es en la vida real. Y después lo llevaron a juicio porque lo involucraron que él era narcotraficante, que él vendía drogas y quisieron sacarle la verdad que él no tenía. Lo cierto es que se lo llevaron para el hospital de la prisión, no duró ni 8 días y se murió en la prisión. Le fracturaron por las patadas 2 costillas, le reventaron la vejiga, casi que le toquean los ojos. Los papás no lo dejaban porque estaban tratando de cubrir eso. No lo podían ver. Los papás cada rato iban a la cárcel a buscarlo. Y cuando lo pueden ver, lo vieron en la morgue ya en la cama. Para ese muchacho, ya murió. ¿Será que a usted no le puede pasar eso? ¿O a mí? ¿Qué? Que muera hoy. Que muera hoy. Y nosotros no estemos listos. Cuando veo a ese muchacho, yo lloré. Sé que los que estaban ahí eran actores, pero pensé en esa mamá y en ese papá, esa hermana. En el papá como le hacía así en el vidrio, porque tenían un vidrio y el cuerpo allá, pero no lo daban tocar detrás de un vidrio, y le hacía el vidrio así. Sentir ese dolor de papá, porque yo soy papá. Porque nosotros pensamos que estamos sanos, que no me duele nada, que estoy bien, que no me falta nada. Entonces, como no me falta nada y me siento bien, sigo pecando. Sigo pecando. Y el Señor nos da la oportunidad. ¿Cuántas personas se han muerto y se han ido directamente al infierno porque ya no hubo más chance de que se arrepintieran? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos de nuestros familiares? Ya se me pongo a pensar en mi familia, en mis hermanos, en mi hermano que ha muerto. Y uno guarda esa esperanza de que ojalá que el Señor 2 segundos, 3 segundos antes de morir, el Señor le haya dado la revelación y decirle: Señor Jesús, tú eres mi Dios, perdóname. Pero no sabemos. Y para que nosotros no estemos en eso, si sabemos o no sabemos, lo mejor es que hagamos lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Arrepentámonos, porque el Señor nos está dando tiempo de arrepentirnos. El Señor nos está dando señales. El Señor Jesús dice, si ustedes ven ahorita cómo está el cielo ahorita, ustedes dicen, ¿va a llover o no va a llover hoy? ¿Va a llover o no va a llover hoy? Dice, va a llover. Y entonces usted sale y se pone chaqueta, saca paraguas y dice: Señor, que a veces somos necios, somos tercos, que estamos viendo las señales y no nos preparamos. Sodoma y Gomorra claramente muestra que pues, Sodoma y Gomorra estaba cundido, full, niños, jóvenes, adultos, ancianos, homosexuales. Y el Señor los quemó a todos.
Ustedes no han visto que ya los puestos gubernamentales son de homosexuales, lesbianas. Esto cada vez es más lleno y lleno y lleno cada vez. Ya usted está al lado de 10 hombres y ya 8 son homosexuales. ¿No nos damos cuenta de esa señal tan grande? Es una señal grandísima que el Señor está próximo. Y nos asustamos porque, pastor, si sabe, ¿no? ¿Qué pasó? Anoche en la noticia, ¿no vio? Mataron a un general por allá en la República de no sé dónde, Chinchín, y la nación va a atacar, y entonces la tercera guerra mundial. Y el Señor dice, nosotros estamos pensando que es que los hombres son los que van a acabar el planeta, la tierra. No, mi hermana y mi hermano. Quien va a acabar todo esto es el mismo Señor Jesús. Él lo está diciendo. ¿Sí ve esto? Todo eso va a ser quemado, dijo el Señor Jesús. Todo va a ser quemado. Todo. No por la bomba, la segunda bomba de Hiroshima, no va a ser así. No, por el Señor dice, no, vamos a Mateo 24, 6, para los que están muy asustados, porque es que sí, es que van a atacar a Dubái, que van a mandar un misil inteligente, lo saluda a usted primero y después lo mata. No, mi hermano. Muy inteligente ya. Mateo 24. Mateo, es que no te veo. Mateo 24, 6 dice, bueno, le estaban preguntando al Señor Jesús, háblenos sobre los tiempos del fin, ¿qué va a pasar del fin de los tiempos? Y Jesús le respondió, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todavía hay gente que le cree al hermano Gregorio, todavía. Y el Señor dijo que eso es un engaño. Y oiréis de guerras, oigan, oiréis de guerras y rumores de... Y el Señor le dice a usted, mire, que no os turbéis. O sea, mis hermanas y mis hermanos, el Señor te está diciendo, mire, no se asuste por eso. No se asuste por eso. No se asuste por eso. Dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, ¿qué dice ahí? Por favor, leamos duro. ¿Aún qué es? No es el fin, mi hermano. Todavía no es el fin. Y entonces otro dirá, bueno, como todavía no es el fin, entonces me quedan unos añitos más de pecado. Como todavía no es el fin, el Señor me dice que siguen en la guerra. Pero muchas personas también han caído inocentemente en esas guerras, y no eran guerras de ellos, y han muerto sin conocer al Señor y se fueron para el infierno. Pero qué rico, qué hermoso es que si viene la guerra, si uno por naturaleza uno arranca a correr, para que uno no le caiga una bomba de eso, uno arranca a correr, uno huye. De hecho la palabra dice, cuando ya vengan los tiempos del fin, Señor, huya y no me devuelva por el trasteo ni nada de esas cosas, arranque a correr por la tribulación. Ojo, por la tribulación, porque a nosotros nos van a perseguir por ser cristianos. La tribulación viene, se nos va a venir mucha gente encima a matarnos por el solo hecho de decir que Jesús es el Padre eterno. Pero qué rico, qué hermoso podamos sentir lo que dice allá en Filipenses, ¿cierto? ¿Cómo en Filipenses? Filipenses 1:21. La guerra no me asuste. Asústeme no estar en el camino recto.
cuando haya guerra o cuando no haya guerra. Eso asústeme. Filipenses, a ver si está por aquí. 1:21. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo es mi vida, o sea, yo vivo por Cristo. Y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Qué rico, qué hermoso que podamos decir eso. Que podamos sentir que si hay una guerra, decir, Señor, si tú me vas a llamar por medio de esta circunstancia, heme aquí, soy tu siervo. No quiero parecer mejor cristiano que ustedes. Dios me libre de la prepotencia y de la arrogancia. Pero a veces el Señor nos da la oportunidad de las cosas para que nosotros podamos contarlas y decirlas. El hermano Mario y mi esposa nos tocó en el año 2006 la guerra entre Israel y Líbano. Literalmente, yo sé que aquí hay muchos hermanos que estuvieron en la milicia o están en la milicia. ¿Cuántas guerras no han estado? ¿En cuántos enfrentamientos de armas han estado? Bombardeos, y el Señor los tiene hoy aquí, que Él dice amén. Porque es la voluntad del Señor. Lo importante no es si hay guerra o no hay guerra. Lo importante es cuál es la batalla que tú estás librando. Si es que tú verdaderamente estás militando en las filas del Señor Jesús, si tú eres verdaderamente el soldado de Cristo. Qué rico que a mí no me preocupe eso, porque sé que morir en Cristo es ganancia, porque la palabra de Dios me da a mí una esperanza grandísima. Dice que cuando venga el Señor Jesús, si el Señor Jesús no ha venido y yo he muerto hoy, la palabra me da una esperanza grande y me dice que me va a levantar primero a mí, que lo va a levantar primero a usted, a cada uno de nosotros, si cuando Él nos llegue el día de la muerte, de la carne, nosotros podamos estar espiritualmente vivos. En el Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4:16, ahí está la esperanza que usted tiene si verdaderamente está siguiendo al Señor Jesús. Primera Tesalonicenses 4:16 y 17. Mire, hermano, lo que dice la Escritura claramente. Porque el Señor mismo, ¿les va a mandar a otro? No, Él mismo, no es que solamente hay un Dios. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuándo? Primero, cuando venga Cristo. Ese es el orden. Vamos a resucitar. Si nosotros llegamos a morir en esa guerra, qué rico que el Señor nos encuentre haciendo como sus siervos, obedeciéndole su palabra. No en conflictos, no en contiendas, no en chismes, no en envidias, no en iras. Y nos podamos ir y que Él cuando venga nos resucite primero. Dice luego nosotros los que vivimos, porque también la palabra dice que si usted está en santidad, apartado para el Señor, y el Señor llegó hoy, nos va a llevar así como estamos, pero nos va a transformar nuestro cuerpo, porque este cuerpo es pecaminoso y Él nos lo transforma para estar en su presencia. Dice
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿hasta cuándo? Siempre. Estaremos siempre con el Señor y no allá abajo donde estaba el rico en tormento. Dice amén. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, el Señor le va a cerrar la puerta y el Señor le cerró la puerta. Eso dice en Génesis, cerró la puerta del arca y nadie más entró. Ni uno solo más entró. Ni uno más entró porque el Señor cerró la puerta. Y el Señor va a cerrar la puerta a aquellos que están errando. Cuando dice, ¿no sabéis que los injustos, miren que aquí hay una persona que también no entra, el injusto, no heredará el reino de Dios? No erréis. Y aquí nos da un listado también, aparte de los injustos, nos manda un listado y dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes que se gozan con su palabrería y grosería, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y el Señor me aclara aquí abajito y dice, y esto éramos algunos de nosotros. Muchos de nosotros estábamos en ese listado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Pero el Señor nos está haciendo esa advertencia. ¿Acaso tú llevabas tiempo de no caminar en eso y estás caminando en esto? Cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Y el listado. Si todavía aquí hay hermanos que se están congregando y siguen levantando el codo y llenándose su organismo de H2O, de CH2, H2O, CH2, CH3, alcohol etílico. El Señor dice que no va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. El Señor le va a cerrar la puerta. Se la cerró el mundo antiguo. ¿Usted cree que a nosotros no nos la va a cerrar? Vuelvo y repito y no me cansaré de decirlo. Hebreos 8:13 dice, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Lo mismo que hizo allá, lo va a hacer hoy y mañana. Pero hay muy buenas noticias. El Señor habla de que si nosotros nos arrepentimos, que si buscamos de Él, vamos a alcanzar misericordia. Les decía que la gente todavía piensa que el Señor no va a venir. Segunda de Pedro 3, 1, 18. Segunda de Pedro 2 capítulo 3.
3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, ¿quiénes? Burladores. Hay gente que se está burlando de la venida del Señor Jesús. La toman como un juego. La toman como algo, como un cuento de hadas. Como una película de Steven Spielberg. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, con sus propios pecados, y diciendo: ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de que venía? ¿Dónde es que está? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Como la palabra dice que el Señor dijo: hágase la lumbrera. Hizo la lumbrera del día la llamó sol, y la lumbrera de la noche la llamó luna. Y como la palabra dice claramente que el sol se apagará y la luna no va a dar su resplandor. Entonces por eso ellos dicen acá, dice: y todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El sol sigue ahí, la luna sigue ahí, pero la palabra de Dios dice que el sol se va a apagar. Él, su presencia es la que va a iluminar todo. Seguimos. 5. Estos ignoran voluntariamente, oiga, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Y ustedes, los invito a que vayan a Génesis. Allá en Génesis, el Señor, la expansión de arriba de agua, y cogió el agua y la expandió, y la expansión de arriba de agua la llamó cielo, y la expansión de abajo la llamó mares. Estamos rodeados de agua, por eso en el diluvio Él abrió las compuertas del cielo, abrió las llaves del abismo y se inundó la tierra. Y a la parte seca de esa expansión le llamó tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Ojo, ahí donde el Señor nos está llamando otra vez. Fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es ¿cuánto? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Nosotros pensamos que el tiempo nuestro es igualito al del Señor, y no es igual. No es igual. El Señor no retarda su promesa. Digan todos: el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Si está escrito aquí es porque Él inspiró esta palabra y Él fue el que la dijo. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es que paciente, así como fue paciente con los de Noé. Cuando fue paciente en la época que casi 5 ciudades que lo rodeaban a Sodoma y Gomorra, fue paciente. Él está siendo paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos, por favor leamos todos, ahí repitamos todos procedan ¿qué? Cambiemos, digamos para nosotros, procedamos al arrepentimiento, para que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán, ¿qué serán? ¿Cómo serán? Quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas como
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué nosotros, conociendo todas estas cosas, deberíamos, dice el Señor, andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿qué? Encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Se le va a fundir el carrito, amigo. Ese carrito que tanto cuida, y la casita que tanto le trabaja, en vez de estar trabajando para las cosas del Señor, en la piedad, todo eso va a ser quemado. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos nosotros? Cielos nuevos y tierra. El Señor nos prometió eso, que nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser como hallados por Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesús, sin mancha e irreprensibles. ¿Y cómo debemos estar? En paz unos con otros. ¿Será que cuando el Señor venga nos va a encontrar en paz? ¿Dónde voy? Gracias. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ojo, tengamos en cuenta que esa paciencia que el Señor ha tenido con nosotros es porque nos quiere salvar. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, o sea, guardémonos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, ¿crecer en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Tenemos que crecer en esa gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Conocerlo cada día más. Aprender cada día más de Él. Él nos dejó toda esta enseñanza para que nosotros podamos ser salvos. Creo que bien claro, hace 8 días, sin santidad nadie lo vamos a poder ver. No lo vamos a poder ver si no estamos apartados para Él. ¿Quién dice amén? Amén. Salmo 37, 8, 9. Salmo 38, 9. Qué pena con ustedes que hoy empezamos tardecito. Discúlpenme. Salmo 37, disculpen. Salmo 37, 8. ¿Qué dice Pastor Mauricio esa palabra? Deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira, dice el Señor. Deje la ira y desecha ¿qué? Desecha el enojo. El enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. No nos excitemos de ninguna manera a hacer lo malo. Dejemos la ira. Mantenemos con una ira, mantenemos con un enojo. Y llega el Señor y nos encuentra en esa situación. Gálatas 5, como el libro de Gálatas.
escribió los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 23. Gálatas capítulo 5, el versículo 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de... Mira, el Señor nos está diciendo en esta predica, segunda predica que arranca este año, esos propósitos, decía el pastor Luis Alberto Gutiérrez, propósitos para el año 2020, el 2020 esperadito. Este es mi plan, no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren las obras que nosotros todavía estamos manejando en la congregación: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Qué cositas saben cómo se mueve en esta congregación? Estar en enemistades, pleitos, celos, unos celos porque a mí no me invitan allí, al otro sí. Una cantidad de cosas tan pueriles, juveniles, infantiles. Y dice el Señor que esas son obras de la carne: envidias, contiendas, iras, disensiones, herejías, homicidios. Pero yo no cometo homicidio. En la iglesia sí se comete homicidio. ¿Cuándo? Cuando yo aborrezco a mi hermano. Dice que cuando yo aborrezco a mi hermano soy homicida, dice el Señor. No, pero eso no va para mí. No. Borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, oigan bien, no están hablando solo del adulterio ni el homicidio, están hablando del chisme. Están diciendo que por ser chismosa o chismoso, por envidioso, por celoso, por pleitero, por peleón, por armar peleas, por inmundicia, todo eso, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero así nos levantamos con el dedo más puntudo que podamos. Pero mire, pueda que yo no sea homicida, pueda que no sea adúltero, pero si soy chismoso, no voy al reino de los cielos. Si soy envidioso, no voy. Si sigo siendo borracho, no voy. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Cuál? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso dice la palabra. Porque de lo contrario, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra, su nombre es Jesús de Nazaret, nos va a cerrar. Y cuando venga, no vamos a estar preparados.
no vamos a estar preparados. A veces nos olvidamos de amar. Mire que a veces nos volvemos tan duros que nos olvidamos de amar. Primera de Pedro 4, 7, 8 dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y el amor quién es? El Señor Jesús. Primera de Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro 4, 7, 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿cómo tenemos que ser? Sobrios. O sea, tenemos que estar despiertos, alertas. Y velad en, ¿cómo debemos estar velando? En oración. Ahí no dice chismoseando, en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente, ¿qué? Tenemos que tener un ferviente amor entre nosotros, porque el amor que hace cubrirá multitud de esos pecados que tiene usted y que tengo yo. Pero cuando me vuelvo soberbio o soberbia con una hermana y con un hermano, no la estoy amando y más pecados me vienen para encima. Proverbios 10:12. ¿Qué dice ahí Mario Godoy, por favor, amiga? Proverbios 10:12. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Oiga, el odio despierta esa rencilla, eso. El odio es un venido. Pero dice, pero si cambias el odio por el amor, vamos a cubrir las faltas. Santiago 5:20. Hermano Germancito, me lo lee, por favor, hermano Cortés. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga, si tú más bien, en vez de estar cayéndole encima a su hermano y a su hermana, ámelo para que cubra multitud de pecados, porque la idea es hacerlo volver, no sacarlo. Hacerlo volver. Isaías, para cerrar, Isaías 1:18, libro de Isaías 1:18 me dice, el Señor me hace aquí el Señor me ama tanto que me dice, venga, vamos a hacer una cosa, venga, te póngase a cuentas, ¿sí? Si usted decide salir de ese pecado, en Isaías 1:18 el Señor le dice, venid luego, dice el Señor, y estemos, ¿cómo? A cuenta. El Señor dice, venga, pongámonos de acuerdo. Si tus pecados fueran como la grana, o sea, tus pecados son tantos, porque también hay otra cosa de eso, aquí hay hermanas y hermanos que piensan, no, yo soy muy pecador, yo ya no tengo remedio. Mentira, es un engaño de Satanás, del acusador. El Señor dice,
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa grana es un color rojo, más rojo que el carmesí, porque el carmesí también es un color rojo oscuro, pero el grana es todavía más rojo. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero cómo? Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. O sea, el Señor le va a cerrar la puerta. Porque la boca del Señor lo ha dicho. Isaías 55. Isaías 55. 55, 6. 7, 6, 7. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Dile a tu hermano, busque al Señor mientras pueda ser hallado. Dígale a su hermana y a su hermano, llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cerca a una oración. El Señor está cerca a tus rodillas, Él está ahí, porque Él lo llena todo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor Jesús, el cual tendrá de él, el Señor va a tener de su merced y de mi misericordia si nos apartamos del camino de pecado. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, hermanos, los pensamientos suyos no son iguales a los del Señor. Entiéndalo, no son iguales a los del Señor. Génesis 7:16, el Señor Jesús les bendiga, lo leemos, y en Génesis 7:16 dice la palabra. Génesis. Hermanas, muy buenas tardes, el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Qué tal estuvo cruzando el charco? Chévere, ¿no? Dice Génesis 7:16, la parte final de ese versículo. ¿Qué dice ahí? Y el Señor, dice 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿A quién? A Noé. Y el Señor Dios poderoso le cerró la puerta de esa arca. El Señor Dios Todopoderoso cerró la puerta de esa arca y nadie más entró. Así que busquémoslo mientras pueda ser allá. El Señor Jesucristo les bendiga, les amo mucho en Cristo Jesús.